entonces primero agradecer a Susana, por supuesto, por la confianza y la invitación a participar. Siempre me encantó participar y soy seguidora de Alcem y de todas las acciones que hace para la comunidad y para los pacientes y familiares que tienen esta patología. También a Paula, por supuesto, porque me ayudó con todo esto y me tuvo al tanto, así que es fundamental, así que muchas gracias, Paula. Eh, Voy a probar de compartir una pantalla, así vamos empezando un poquitito. Ahí estamos, no sé si lo están viendo bien. Eh, pero bueno, yo soy, para los que no me conocen, Marcela, soy neuróloga. Siempre me gustó mucho el tema de esclerosis múltiple, así que me fui dedicando en estos últimos 20 años, hace 30 años que soy médica, un poquito más, y en los últimos 25 años me he dedicado sobre todo a esclerosis múltiple y participo en la Sociedad Neurológica, en el grupo de enfermedades desmielinizantes, con profesionales muy reconocidos y que son referentes míos también, a los cuales admiro mucho. Y también, bueno, en estos últimos 15 años me dediqué sobre todo a la parte de rehabilitación, además de hacer asistencia en consultorio por consultorio, ¿no? Me toca hablar y me invitaron a hablar sobre el tratamiento de neurorehabilitación. Eh, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, ahí está. Voy a bajar un poco esto. Ahí estamos. Eh, bueno, para hablar de rehabilitación, primero quisiera hablar de discapacidad para mostrarles un poquito cuál es el concepto que se está manejando, no le digo actual, pero el concepto que se está manejando de discapacidad en los últimos años, donde el foco no está únicamente en los problemas que cada persona tenga, como para definir la discapacidad, sino que está el concepto de que uno tiene una discapacidad dependiendo no solo de la persona y sus déficits, sino del entorno. Toma muy en cuenta el entorno. Y de ahí que hay un par de definiciones, una por la OMS, donde dice que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha al límite entre las características del ser humano y las características del entorno donde vive. Y también la ONU, Organización de Naciones Unidas, también emitió ya desde hace tiempo, una definición donde enfatiza el mismo concepto, donde la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas que tienen alguna deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esto lo enfatizo porque cuando ahora vamos a hablar sobre neurorehabilitación. A lo largo de esta presentación van a ir dándose cuenta cuál es esta relación y cómo hoy en día, cuando trabajamos en equipo para ayudar a las personas y a las familias que tengan relación con esta patología y con cualquier otra, siempre tenemos en cuenta en ayudar y tener, acaparar, digamos, todo lo que tenga que ver con la ayuda de la persona, no solo de la persona, sino del entorno. Entonces, ahora hablando un poco sobre qué es la neurorehabilitación, esta es una disciplina destinada a asistir a los pacientes que han padecido o padecen alguna afección neurológica. En este caso vamos a hablar sobre esclerosis múltiple, que brevemente, supongo que ya todos saben que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se sigue estudiando cuál puede ser la causa. Siempre se ha hablado de que es una enfermedad de causa autoinmune, y eso es verdad.
pero también se está reviendo que hay otros factores que también por ahí participan seguramente en el desarrollo y en desencadenar la enfermedad con sus síntomas, con sus lesiones, con su progresión y con las diferentes formas de progresión que tiene y de evolución que tiene esta enfermedad, que ya saben que hay formas más benignas, de evolución más benigna, formas de evolución un poco más tórpidas, hay formas con recaídas y remisiones, hay otras formas un poco más progresivas, hay formas que empiezan con recaídas y remisiones y luego se pueden volver progresivas. Entonces, cada una de estas formas han generado mucha curiosidad en el ámbito científico y gracias a Dios se ha generado mucha investigación en el tema y se han podido a lo largo, sobre todo de estos últimos años, desarrollar múltiples medicamentos que fue motivo de la primera charla, medicamentos que directamente modifican la evolución de la enfermedad. Y también se han desarrollado muchos medicamentos que tienen que ver con la mejora de los síntomas cuando han quedado secuelas o cuando transitoriamente uno los padece. Eh, Cada vez hay más medicamentos, eso es toda una esperanza. Cada vez los medicamentos son más específicos, con menos carga para controlarlos, son mejor tolerables, tienen menos efectos adversos y son cada vez, como decía, más específicos para cada forma de la enfermedad. La rehabilitación es parte del tratamiento y es parte del acompañamiento que debieran recibir y tienen derecho a recibir todos los pacientes desde el primer día en que se les hace el diagnóstico, porque ya van a ver que hay una diferencia muy, muy marcada entre los que hacen rehabilitación y los pacientes que solamente reciben la medicación. Incluso la gente que está ayudada y asistida a través de un médico, de un neurólogo, y recibe la medicación, tiene la suerte de que puede recibir la medicación en tiempo, forma. Los que están acompañados por un equipo suelen tener mejor adherencia a esa misma medicación, sin hablar de rehabilitación, ¿no? La neurorehabilitación, entonces, ahora yendo más puntualmente, debiera ser en la actualidad brindada por un equipo interdisciplinario que evalúe a cada paciente, planifica un programa de neurorehabilitación específico para cada persona, así como los remedios tienden a estar cada vez más personalizados. Esto también está personalizado, protocolizado, personalizado, con el fin de lograr la mayor recuperación funcional a través de la estimulación de lo que llamamos plasticidad neuronal, que ahora les voy a comentar un poquito de qué se trata. Esta neurorehabilitación tiene como objetivo no solamente recuperar las habilidades perdidas, sino también enseñar y ejercitar habilidades tal vez modificadas y nuevas habilidades, utilizando un modelo educativo terapéutico. Todo esto son muchas palabras que las voy a ir desmenuzando a lo largo de la charla. Entonces, primero, ¿qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que se ha visto que tienen las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de haber estado sujetas a alguna patología, alguna enfermedad, algún daño producido por el ambiente o del desarrollo, o traumatismo encefálico o medular, o por cualquier otra enfermedad, entre ellas la esclerosis múltiple. Y realmente este concepto, que también es bastante novedoso y que
siempre uno ha tenido en mente como que las células neuronales, las neuronas, el cerebro, cuando se daña no tiene posibilidades de recuperarse y que no crecen nuevas neuronas, que lo dañado es perdido y no hay otra chance y no hay esperanza. Esto se ha visto que no es así. Hoy en día ya se sabe que las neuronas pueden regenerarse, pueden volver a generar nuevas neuronas, no solo regenerarse las dañadas, sino que además se pueden, a través de la neurorehabilitación, fortalecer un montón de circuitos y de sinapsis que tienen, que son las uniones entre las neuronas y que permiten que esa conexión entre muchas neuronas puedan desarrollar una función motora, una función sensitiva, una función sensorial. Entonces, esta posibilidad es realmente maravillosa y eso puede ser estimulado aún más a través de la neurorehabilitación. Eh, Dentro de lo que son tratamientos farmacológicos, se sigue investigando a ver si los mismos medicamentos que hoy en día se utilizan para evitar que la enfermedad progrese, para evitar que se generen nuevas lesiones, que para evitar que haya más discapacidad, para evitar la atrofia cerebral. Todas esas son las funciones de los medicamentos actualmente existentes y que funcionan realmente bien. Pero todavía están investigando a que estos medicamentos que sirven para esto estimulen la regeneración de las lesiones, del cerebro lesionado. Todavía creo que la neurorehabilitación es lo que tenemos hoy en concreto, sí o sí, para regenerar y para estimular esta neuroplasticidad, mucho más que los medicamentos hoy en día, ¿no? Entonces, la neurorehabilitación en la actualidad, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los puntos claves y que lo diferencian de lo que era la rehabilitación en la antigüedad, por llamarlo así, o antes de hace 15, 20 años? Hace 15, 20 años la rehabilitación era ir al kinesiólogo. Y era lo mismo un kinesiólogo que rehabilitaba un esguince de tobillo que un paciente con esclerosis múltiple o con una lesión por un ACV o que tuvo un traumatismo de cráneo y no podía mover la pierna. Entonces, era lo mismo las patologías neurológicas que las patologías traumatológicas. Y la rehabilitación empezaba y terminaba en lo motor. Ni se evaluaba ni se planeaba rehabilitar otras cuestiones que tuvieran que ver con mejorar las capacidades para manejar mejor las actividades de la vida diaria, ni que hablar de estimulación de memoria, lo cognitivo, ni de tampoco contemplar la parte psicológica, ni nada. Se limitaba a eso y las personas dejaban de trabajar, dejaban de integrarse en la sociedad, se aislaban incluso de la propia familia y ahí quedaban a un costado de la vida. Hoy en día la neurorehabilitación cambió muchísimo. No está a cargo de un solo profesional o de una sola disciplina, sino que está a cargo de todo un equipo. Por eso se habla de la multidisciplina. Inicialmente se hablaba de la multidisciplina, ¿por qué? Porque ya empezaron a participar no solo los kinesiólogos, sino por ahí los terapistas ocupacionales, los fonoaudiólogos, pero siguió siendo cada cosa, cada área trabajando aisladamente. Esa es como la multidisciplina. Y un médico por ahí, cuando realmente había una complicación, ahí se llamaba a otro especialista, por ahí un urólogo, un oftalmólogo, un clínico, un psiquiatra, pero nadie trabajaba en equipo. Hasta que en un momento se empezó
a ver que trabajando interdisciplinariamente, no ya multidisciplina, sino interactuando entre las distintas disciplinas en un lugar específico, poniéndose en contacto un profesional con otro profesional, el neurólogo con el clínico, con el psiquiatra, con el fisiatra, con el kinesiólogo, con el terapista ocupacional, con el psicólogo, interactuando incluso con otras áreas, como charlando más y comunicándonos mejor con las obras sociales, apareciendo la interacción más directa y más fluida con entidades como Alcem, bueno, incluyendo todo lo que es trabajo social. Bueno, ahí empezamos a trabajar multidisciplinariamente. Los pacientes y las familias llegaban a poder acceder a varios especialistas que necesitaban. Luego esto todavía evolucionó un poquito más y ya los equipos de trabajo en rehabilitación empezaron a hablar de transdisciplina. Entonces ahora vamos a empezar les voy a empezar a contar un poco cuáles son las ventajas y qué es esta transdisciplina. La transdisciplina es una estrategia que atraviesa los límites disciplinarios, o sea, de cada disciplina, para crear un nuevo enfoque. Y es donde todas las áreas se relacionan y se favorecen entre sí. O sea, el trabajo que hace un área, por ejemplo, kinesiología, potencia y favorece el trabajo que va a hacer terapia ocupacional. Y terapia ocupacional, todo lo que ayude y asista y enseñe al paciente va a favorecer el trabajo de fonoaudiología. Y así unos con otros, incluso, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el área médica. Y esto es un gráfico donde muestra cómo los pacientes, acá muestro con una flechita, solo que es medio blanquita la flechita, ¿no? Pero no sé si la llegan a ver, pero en el centro, por supuesto, como objetivo final es ayudar al paciente y a su entorno, a su familia, a sus amigos, a todos, y se ve se me fue para adelante, cuál es la relación entre las distintas áreas, como decía, las distintas disciplinas: terapia ocupacional, kinesiología, neurología, nutrición, trabajo social, clínica médica, urología, oftalmología, obras sociales y prepagas, o sea, todos los financiadores, fisiatría, musicoterapia, terapia basada en arte. También son dos áreas que las voy a explicar un poquitito porque hay veces que la gente no tiene mucha relación con esto. Enfermería, psicología, terapias cognitivas, que son los neuropsicólogos, fonoaudiología y, por supuesto, entidades como Alcem, que son asociaciones que ayudan desinteresadamente a todos los pacientes y familiares. Y también verán unas flechas negras que son las que unen e intentan marcar la relación que tenemos entre las distintas áreas. O sea, no es una relación bidireccional independiente de cada disciplina con el paciente, sino que hay una relación entre todas las áreas. O sea, cuando uno atiende a un paciente y ayuda o asesora a toda una familia, yo sé muy bien que cuando estoy hablando puedo contar con la información que me pasaron los demás terapeutas. Cuento con la ayuda y la comunicación de entidades como el SEM o con los auditores de las obras sociales o con los trabajadores sociales que también ayudan a que yo pueda brindar toda la información o yo puedo referir a los pacientes a esas especialidades sabiendo lo que les van a decir y sabiendo que los van a poder ayudar.
Y cada uno de ellos, así como la información que yo brindo a cada uno de los especialistas que después participan en la rehabilitación, saben que pueden contar con toda la información que yo les dé para que ellos puedan optimizar sus tratamientos. Y eso es a lo que me refería con la transdisciplina. Cuando, bueno, después vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, ¿qué es lo que además falta comentar respecto a lo que es la transdisciplina para que una neurorehabilitación en equipo funcione? Es que tiene que estar coordinada. Si no está coordinada, y es difícil lograr la interdisciplina y menos que menos la transdisciplina. Y tiene que haber reuniones de equipo y tenemos que poder compartir un lugar en común. Esas son las características de cómo debiera ser y cómo soñamos hoy en día y logramos siempre buscando mejorar y cambiar, porque esto es completamente cambiante en el tiempo y evoluciona favorablemente. Pero esto es lo que hemos logrado hoy en día en la mayor parte de los centros jerarquizados y categorizados y que se ha visto que logramos los mayores éxitos en neurorehabilitación, trabajando de esta forma. Estoy yendo un poquito ahora a cada especialidad. Yo sé que muchos de ustedes hacen rehabilitación, algunos hacen desde hace mucho tiempo, otros han iniciado ahora, otros no hacen, otros tal vez sienten que no necesitan o no los han derivado a hacer rehabilitación, pero yo les quiero comentar un poquitito para todos aquellos que no están tan en contacto todavía, un poquito de cada área. Por algunas razones de tiempo que yo estuve de viaje y demás, no pude lograr que participen, no le pude pedir al resto de mi equipo que participe hoy, pero han participado para que yo arme el PowerPoint, como siempre. Pero bueno, voy a hablar yo sola de todas las áreas. En otra oportunidad estaría muy bueno que podamos participar varios de nuestro equipo. Hoy especialmente me ayudó con el PowerPoint una médica que aprecio mucho y que trabaja conmigo codo a codo, que es Camila Astibala. Ella es médica clínica y bueno, también vamos a hablar un poquito sobre la importancia de los médicos clínicos en todo esto. Así que bueno, gracias Camila. Voy a hablar entonces de kinesiología. Kinesiología interviene sobre todo para mejorar algunos aspectos, muchos más que estos que menciono acá: fatiga, dolor, alteraciones del tono muscular, como la espasticidad, la debilidad muscular, la falta de coordinación, el vértigo, alteraciones visuales, de la sensibilidad, déficit somatosensorial, los trastornos que puede haber de las marchas para evitar, bueno, por supuesto, el riesgo de caída. Bueno, los kinesiólogos ayudan y colaboran junto con el resto del equipo, sobre todo interviniendo para mejorar todos estos síntomas y signos que puedan presentar los pacientes con esclerosis múltiple, en mayor o en menor medida. No todo el mundo tiene todos estos síntomas, no todo el mundo tiene siquiera alguno de estos síntomas, ¿no? También hay una variedad en la, digamos, en la intensidad o en el déficit. No todo el mundo que tiene un trastorno de marcha tiene la misma intensidad del trastorno de marcha, la misma dificultad, ¿no? O lo mismo va para dolor o para la fatiga o trastornos del sueño o miles de otras cuestiones que puedan aparecer. Ya saben que esto, la esclerosis múltiple, se la llama la enfermedad de las mil caras porque puede haber muchos signos y síntomas. Cuando hablamos de kinesiología, por ejemplo, y de ejercicio, es muy importante que sepamos que yo acá tomé como ejemplo la fatiga, ¿no? Pero como partiendo de este que es uno de los principales síntomas y de los que comparten casi la mayoría, más del 80% de los pacientes con esclerosis múltiple
manifiestan tener fatiga o han manifestado para las estadísticas tener fatiga en mayor o en menor grado. Esta fatiga genera una declinación física, sentimientos negativos, efectos sociales, porque uno tiende a aislarse, a hacer menos actividades, la inactividad, y esto a su vez genera más fatiga. El hecho de estar quieto, sedentario, inactivo, genera más fatiga y empieza a armarse un círculo vicioso, negativo, por supuesto, algo que nos encadena, por eso pusimos esto, y que esa cadena negativa hay que romperla. ¿Y cómo es una manera de empezar a romper esto? Con ejercicio, no cualquier ejercicio, un ejercicio guiado, adecuado en cantidad, adecuado en tipo y forma de ejercicio, personalizado y controlado por un profesional. Acá está un poco lo que después vamos a hablar cuándo empezar una neurorehabilitación, ¿no? Pero yo creo que, como voy a remarcar más adelante, cuanto antes mejor, y aunque uno no sienta un déficit, uno no tenga una debilidad de un brazo, de una pierna, no tenga inestabilidad en la marcha, no tenga nada, creo que empezar a hacer ejercicio es importante, no porque no tenga un déficit, yo me puedo dar el lujo de estar sedentario. Gente que no tiene ningún tipo de enfermedad ni nada, está recomendado hacer ejercicio. Así que, ¿por qué no una persona que se le diagnostica, por ejemplo, esclerosis múltiple? Uno debe hacer ejercicio porque es saludable para todo el mundo. Ahora, cuando uno tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple, ya el ejercicio no debiera ser cualquier ejercicio y no debiera ser hecho de cualquier manera, porque si no puede ser perjudicial. Fíjense que cuando cualquier persona o cualquiera de ustedes, antes de tener un diagnóstico, va a un gimnasio, le piden un apto médico y tenemos que hacernos un chequeo, porque aún siendo sanos o pareciendo sanos, tal vez no podemos hacer cualquier ejercicio. Y cuando uno le dan el apto y dicen, vos estás sano, hacés y puedes hacer cualquier gimnasia, uno se anota en un gimnasio y por ahí un profesor te evalúa inicialmente y te dice, bueno, vos empezá con esto, vos hacés hasta acá, no hagas tanto, tal ejercicio todavía no lo hagas, primero tenés que entrar en calor, o sea, nos personalizan también y nos adecuan cómo debemos hacer el ejercicio. Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple, esto tiene que ser de la misma forma. ¿Qué hace el ejercicio? Mejora la fatiga aumentando los niveles de energía, favorece el estado anímico, favorece la cognición, todo lo que es atención, concentración, memoria, aumenta la fuerza muscular y el rendimiento, mejora el sueño y disminuye el dolor, entre otros tantos beneficios. Ahora les quiero hablar un poquito de terapia ocupacional. Terapia ocupacional no es a ver qué voy a hacer hoy o a qué me voy a dedicar, no se refiere a en qué trabajo, en qué me ocupo durante el día, ni qué carrera voy a seguir, porque hay mucha confusión respecto a lo que es terapia ocupacional. Es una carrera y una especialidad relativamente nueva, ya igual tiene muchos años de desarrollo, pero es mucho más nueva como carrera y como disciplina tenida en cuenta y que empezó a participar en lo que es neurorehabilitación, mucho más nueva que kinesiología, por ejemplo, mucho más nueva que la psicología, ¿sí? O que la fonoaudiología. Entonces les quiero comentar un poquito cuál es la función, ¿no? Entonces, terapia ocupacional diseña programas de tratamiento centrados en las personas, considerando sus capacidades, sus necesidades y preferencias y adecuando el entorno y venciendo barreras. Después vamos a hablar de esto. Pero cuando acá mencionamos el entorno y vencer barreras, es un poco haciendo referencia cuando dijimos la definición de discapacidad, que no era solo el déficit de una persona, sino que era un entorno inadecuado y un montón de barreras
que finalmente nos frenan y nos generan más discapacidad funcional, ¿sí? El objetivo general de la intervención es lograr el máximo nivel de independencia funcional para el desempeño de las ocupaciones significativas para el individuo y que lo mantengan autónomo, integrado social, familiar y laboralmente. Esto es sumamente importante porque volviendo a este tema de la discapacidad, ¿no? Yo creo que todos somos discapacitados para muchísimas cosas. Y mismo uno va creciendo y empieza a tener diferentes discapacidades simplemente por cumplir años. Yo hoy en día, por ejemplo, tengo más discapacidad que antes para llegar a algún lugar rápido. Por ahí prefiero subirme al auto y no ir caminando. ¿Por qué tardo más? ¿Por qué? Porque soy más grande, porque crecí. Ahora, si yo tuviera que subir 10 pisos caminando o corriendo porque estoy apurada, porque llego tarde a un lugar, y la verdad es que aún sin tener muchas enfermedades, por ahí tengo cierta discapacidad, voy a tardar mucho más, voy a llegar tarde, voy a llegar muy cansada, muy agotada. Para eso, ¿cómo se me mejoraría esta discapacidad? Con un ascensor, por ejemplo. Lo mismo si tuviera dificultades para caminar y tengo que estar en una silla de ruedas, y soy más discapacitada si no tengo la silla de ruedas. Soy más discapacitada para entrar a un cine y participar de un espectáculo o ir a un shopping a hacer compras o un supermercado si no hay rampas o si no hay barandas de las cuales yo me pueda ayudar para subir una escalera. Entonces, las barreras tanto arquitectónicas como las generadas por la sociedad, por la falta digamos, de eficacia de las obras sociales, las dificultades en general que podamos llegar a tener, son barreras que hacen que uno pueda estar más discapacitado. No quiere decir que solo dependo de poder volver a caminar para ser autónomo. Puedo ser autónomo aún sin volver a caminar, aún con una leve dificultad de la marcha, como para dar un ejemplo, ¿no? La discapacidad, vuelvo a insistir, no pasa por la deficiencia que uno tenga. Otro área que participa en la neurorehabilitación es la fonoaudiología, que hace aporte estrategias para facilitar la comunicación y también la deglución, porque hay muchos fonoaudiólogos que se dedican a la fonodeglución, ¿sí? Entonces proponen en general actividades para mejorar el control neuromuscular de órganos implicados, como la lengua, labios, musculatura facial, realizan ejercicios, muchas terapias, incluso hasta ejercicios de relajación de los músculos. También participan en todo lo que es estimulación neurolingüística colaboran con la estimulación cognitiva, al igual que lo hace terapia ocupacional. Incluso si hay que implementar algún sistema alternativo o aumentativo de la comunicación, ellos entrenan, ellos facilitan, ellos asesoran, ¿sí? Ahora la neuropsicología. Hablando un poco de la neuropsicología, también es una disciplina bastante novedosa, tiene muchos años, pero no tantos, y no siempre está tenida en cuenta por las obras sociales cuando llega el momento de cubrir esa necesidad de estimular cognitivamente. Esto es algo eh, como equiparable al ejercicio. El ejercicio físico es sano de por sí para todas las personas y la estimulación cognitiva también. Por algo desde chiquititos nos mandan a la guardería, al jardín de infantes, a las salitas, al primario, al secundario, nos dicen que cuanto más rápido aprendemos mejor, que más capacidad, pero sepamos que no hay límite para estimular el cerebro. No hay un límite de tiempo. No es que si no lo empezó a estimular rápido, ya no tiene sentido estimularlo.
¿sí? Por esto que hablaba antes yo de la neuroplasticidad y de la plasticidad neuronal y del cerebro. Siempre y en cualquier momento de la evolución de la enfermedad y con cualquier grado de déficit que uno tenga, es bueno estimular y es necesario estimular. ¿Para qué? Para generar más conexiones entre las neuronas, esta sinapsis, para que los circuitos funcionales, motores, sensitivos, sensoriales, etcétera, funcionen lo más óptimo que se pueda y estén lo mayor, con el mayor desarrollo en el momento en que uno pueda llegar a tener alguna lesión y algún déficit. Cuanto más estimulado haya estado, mejor es. Por eso vuelvo a insistir en que la rehabilitación debe iniciarse tempranamente. La rehabilitación o la estimulación, ¿no? La psicología. La psicología es un área fundamental, como todas las demás, y que no solo es para tratar los problemas, desahogarse, como uno a veces decía, anda, desahogate con el psicólogo, que es una persona que por lo menos no es familiar, no es amigo, podés llorar, podés descargar toda tu angustia y todo sin preocupar, porque uno a veces dice, no, yo tengo un amigo, tengo un familiar que me escucha, que me acompaña, que me entiende, pero hay veces que internamente nos limitamos mucho porque no los queremos preocupar, porque no los queremos angustiar, porque no queremos ser una carga y estar como pesados cuando les contamos qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos preocupa o qué nos angustia, o a veces porque no queremos que nos den su opinión. Por otro lado, las opiniones que puedan dar los psicólogos tienen una base científica y tienen un conocimiento sobre el tema, con lo cual también tienen otro peso, ¿no? Y no es solo el peso del cariño que nos pueda dar un amigo o un familiar. Pero no solo hablamos de diferentes técnicas que hay de psicoterapia, una de las más utilizadas hoy en día es la terapia cognitivo-conductual, sino que también cuando uno va a un centro de rehabilitación o hace alguna terapia psicológica, los psicólogos hoy en día utilizan mucho el mindfulness y muchísimas otras técnicas de relajación, visualización, etcétera. Hay muchísimas. Cada uno después optará por la que más le sirva, con la cual se sienta más cómodo. También suelen fomentar el autoconocimiento y la aceptación. Suelen favorecer las relaciones interpersonales, esto, cómo manejarme ahora con lo que me pasa con mi familia, en mi trabajo, en la escuela, con mis hijos, con mis amigos, con mi pareja. Suelen ayudar a reforzar positivamente los logros, a que uno se autorrefuerce, ¿no? Y se reconozca y valorice, digamos, sus propios logros, estimula el pensamiento positivo, en fin, un montón de cuestiones que van más allá de ir y contar cómo fue mi día o qué cosa me preocupa o qué me angustia. Hay muchas maneras de recibir la ayuda de lo que este área terapéutica puede brindar. Y esto nuevamente, cuanto antes mejor. Uno, hoy en día los neurólogos derivamos tempranamente a psicología, a cualquier persona que vaya a requerir un tratamiento prolongado, por ejemplo, cualquier persona que vaya a requerir controles médicos frecuentes, porque no es lindo realmente tener que ir y planificar su vida teniendo en cuenta turnos médicos. O incluso tener que hacer una rehabilitación. Todo eso, bueno, hay como que, o sacarse sangre, o lo que sea, ¿no? Estar ocupándose de conseguir remedios, de lidiar con obras sociales, con esto, con lo otro. Entonces, realmente un apoyo psicológico lo vamos a necesitar y desde un inicio.
Ahora les quiero comentar un poquito musicoterapia y va también para algo que no lo puse acá en el PowerPoint, pero es la terapia basada en arte, que tendría una misma aplicación. Esto sí realmente es una disciplina bastante más nueva y que cuando uno la comenta y le dice a un paciente que viene a averiguar para hacer rehabilitación, uno dice, no, vas a tener musicoterapia, y dice, a mí no me gusta cantar, o a mí yo no toco ningún instrumento, como si fuera clase de música, o uno dice, no soy entonado. La verdad es que no pasa por ahí. Esto es la aplicación terapéutica y específica de la música para estimular, rehabilitar o mantener las funciones de una persona. La musicoterapia está basada en el conocimiento del funcionamiento cerebral ante la música. Entonces, los principales objetivos son estimular y aumentar las funciones cognitivas, estimular la motivación, favorecer el bienestar emocional y psicosocial, contribuye al aumento de las funciones respiratorias, pronunciación y del ritmo en el habla, esta coordinación fonorrespiratoria, estimula la concentración, la coordinación, la resistencia física a través de ejercicios rítmicos o de ejecución instrumental. Si uno se pone a pensar o uno observa a alguien que está participando de una sesión de musicoterapia, se va a dar cuenta cómo desde recordar la letra de una canción, recordar el autor, recordar el orden de varias canciones que fueron pasando, eh, ya ahí estamos estimulando la memoria, la atención, la concentración. Si además lo llevamos a que muchas veces se combina algo rítmico con aplausos, movimientos, gestos ante determinado ritmo, eh, con las manos, con las piernas, bueno, hay una cuestión de estímulo de la coordinación. Si además uno tiene que cantar o tararear o lo que uno quiera, uno está estimulando la parte respiratoria. Entonces, muchas veces esto es hasta más útil y más entretenido y más motivador que la sesión de neuropsicología, que la sesión de psicología, porque el ánimo cambia con la música, que colabora y trabaja junto con fonoaudiología, con la parte respiratoria, con la parte de dificultad en la pronunciación, nos relaja. Por donde lo vean, y ni que hablar la parte de trabajo conjunto con terapia ocupacional, si uno intenta seguir un ritmo con las manos o toca algún instrumento, porque todo lo que es motilidad fina, motricidad fina, sobre todo de manos, miembros superiores, lo trabajan mucho más que los kinesiólogos, los terapistas ocupacionales, ¿no? Y ahora volviendo un poco a clínica médica, que dije que es uno de los pilares que debe, es un área pilar con la cual siempre tenemos que trabajar los neurólogos cuando uno tiene un paciente con esclerosis múltiple, es porque como para cualquier persona es importante tener un médico de cabecera, para los pacientes con esclerosis múltiple también. Eh, para la detección y el control de enfermedades concomitantes o para cualquier otra complicación clínica que saben que existe. Uno, por tener una patología, no se salva de no correr el riesgo de tener otras patologías concomitantes. Uno puede tener esclerosis múltiple y al mismo momento tener o desarrollar a futuro, simplemente porque uno va creciendo también, hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, tener algún déficit de absorción o tener alguna enfermedad celíaca o ser hipotiroideo, hipertiroideo, o
como complicación de la esclerosis múltiple tener, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, por decir lo más común y lo más frecuente. Entonces, sepamos que cualquier enfermedad concomitante o complicación que tengamos a lo largo de nuestra vida, teniendo esclerosis múltiple, esas enfermedades, si no están bien controladas, no están bien tratadas y tratadas a tiempo y rápido y correctamente, van a agravar los síntomas de la enfermedad. Incluso muchas veces hasta pareciera que uno puede estar teniendo una recaída o una progresión y un empeoramiento brusco de la esclerosis múltiple, porque se agravan los síntomas neurológicos y en realidad no es que la enfermedad está avanzando, no es que uno tiene una nueva lesión o no está teniendo una recaída clínica, sino que por ahí tiene fiebre o está con una infección urinaria o tiene la tiroides funcionando mal y hay que ajustar la dosis de la levotiroxina, por ejemplo, o tiene la glucemia descontrolada o la presión descontrolada o está deshidratado, desnutrido o lo que sea. Entonces, sepan que cuando un paciente viene con un síntoma de agravamiento de la enfermedad, lo primero que hacemos los neurólogos es descartar lo clínico. ¿Por qué? Porque es casi lo más frecuente, mucho más frecuente que sospechar una recaída, en principio. Entonces, por supuesto que descartamos recaídas, seguramente a muchos de ustedes cuando empiezan con un síntoma o agravan un síntoma que ya tenían o algo secuelar, el neurólogo le pide una nueva resonancia, unos nuevos potenciales evocados, pero seguramente también les pide análisis clínicos o los deriva al médico clínico para que trate o descarte y si se confirma la sospecha de alguna enfermedad clínica o complicación clínica, que lo trate. Así que es fundamental el médico clínico. Ahora hablando un poco de otro área, que es el área de trabajo social, o antes se les llamaba creo que asistentes sociales. Bueno, ellos realizan tareas de prevención, atención, gestión, orientación, mediación, apoyo y dinamización social para mejorar la calidad de vida de las personas y de los grupos. Por eso hay muchos trabajadores sociales trabajando en entidades como el CEN, por ejemplo, que asesoran directamente a todo un grupo de gente que tiene algo en común, como es en este caso la esclerosis múltiple. Entonces se están especializando y se han especializado en resolver situaciones bien específicas de este grupo de personas que tienen esta patología en común. Entonces asesoran, orientan a pacientes, a familias, sobre todos los recursos disponibles, todo lo que hay legalmente, todos los derechos que les corresponde y cómo acceder a obtener esos derechos y poder cubrir esas necesidades que muchas veces son insatisfechas. O sea, una vez más, son personas que ayudan a vencer barreras. Estas barreras que yo les hablaba que puede ser una barrera, una falta de rampa, o una escalera sin barrera, una falta de un ascensor, o una falta de entrega de una silla de ruedas, o de un bastón, o de lentes, o de audífonos, o de lo que sea, o de acceso a rehabilitación. Bueno, los trabajadores sociales ayudan a todo esto, a decirles, vos tenés derecho a esto y te corresponde, así que reclamalo y te oriento cómo hacerlo, te facilito, son facilitadores. Así que son fundamentales en un equipo interdisciplinario, en un equipo de rehabilitación. Después hablé que no solo es la transdisciplina lo importante, sino que también la neurorehabilitación hoy en día se considera que si es grupal es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque socializa, porque uno aprende de la experiencia de otro, porque uno mejora la empatía, porque uno también puede tener la oportunidad de ayudar a otros y darse cuenta cómo uno
tenía esa capacidad y realmente a muchos pacientes no, pero a muchos sí, los hace felices saber que pueden ayudar a otros realmente, transmitiendo su experiencia, acompañando, estando al lado simplemente. Esto yo muchas veces lo equiparo a los colegios, ¿no? Uno dice, ¿cómo mi hijo puede aprender mejor? ¿Con una maestra particular en mi casa? Porque lo atiende al solo, le enseña el solo, se esfuerza el solo, o mi hijo aprende mejor en un colegio con 20 alumnos más, con una maestra y prestándole atención y enseñándole a 20 alumnos. Y se ha visto que el alumno, el niño aprende más, o el joven aprende más cuando está en un colegio, no cuando está en su casa solo. Entonces, lo mismo pasó con esto. Se ve y se ha comprobado que cuando uno hace un tratamiento grupal, mejora más y más rápido que cuando lo hace en formato individual. Por otro lado, también hice hincapié en que hay que aprovechar el uso de la tecnología. Estamos avanzando, creo que la parte de informática, la parte de computación, de sistemas, la parte de ingeniería, sobre todo en el sistema de salud, ha evolucionado mucho más rápido que cualquier otra cosa hoy en día. Y cómo desde la salud y desde la neurorehabilitación empezamos a aprovechar eso, así como de la historia clínica papel se pasó a una historia clínica digital y eso facilita el registro de datos, facilita y agiliza muchísimo todo, hace que tengamos mucha más rapidez y acceso a todos los datos. También para los pacientes en los centros de neurorehabilitación se empieza a implementar, por ejemplo, desde la básica bicicleta fija, que eso fue de lo primero, hasta el uso de tecnología como la realidad virtual, la robótica, las apps, los teléfonos, los WhatsApp, incluso esto de facilitar la comunicación entre los médicos, los profesionales de cualquier especialidad y los pacientes o las familias a través del WhatsApp ha agilizado muchísimo, mensajes de texto, chat, ni que hablar en la pandemia cuando vimos cuán útil era los Zoom, como en el caso de ahora, las videoconferencias, la rehabilitación a distancia, el poder seguir en contacto y ayudando a pacientes a la distancia a través de la tecnología. En los gimnasios hoy se utilizan videojuegos, juegos terapéuticos, sistemas como el ModMe, y se ponen sensores inalámbricos, así como los cardiólogos utilizan los relojes, donde marcan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, o sea, nosotros lo utilizamos también para mediciones que nos van teniendo al tanto de cómo va el paciente, de cómo evoluciona. Acá, a ver si aparece, sí, hay una serie de videos que vamos a ver si funcionan para mostrarle algunos de los equipamientos tecnológicos que se usan para rehabilitación, ¿no? Esto para entrenar la parte, por ejemplo, de motilidad de un brazo, lo mismo, bueno, se me fue para acá, este también para rehabilitar la motilidad en manos, brazos. ¿Mm? Estos son ejemplos de lo que hay hoy en día de tecnología para rehabilitar. Estos son otros, estas son fotos, en el caso del
de la foto de la persona con remera amarilla, está utilizando un equipamiento que se llama ModMe, que es de realidad virtual, donde él se va moviendo y va cumpliendo objetivos en la pantalla. En la pantalla se mueve una especie de avatar siguiendo los movimientos que él hace y participa de un juego, con lo cual hay una motivación. Lo mismo el chico con estas especie de antiparras, donde también tiene una visión de una situación virtual y donde esa situación virtual lo desafía a diferentes tipos de movimientos, coordinación, fuerza, equilibrio, etc. Y también hay dispositivos como este teclado de computadora, donde uno le pone arriba un adaptador donde si uno, por ejemplo, tiene un poco de temblor o algo, el dedo queda metido como en un huequito y entonces uno puede, sin equivocarse, ir marcando la letra que corresponde. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿cuándo iniciar la neurorehabilitación? Y cuanto antes mejor, porque sirve para llevarnos un mayor conocimiento sobre esta enfermedad. El conocer más algo hace que evitemos complicaciones, que nos demos cuenta cuando algo puede estar sucediéndonos y consultemos con rapidez, porque no es lo mismo, por ejemplo, si uno tiene una recaída, avisar ese día al día siguiente que 3 semanas después. Y después, cuando uno consulta, decir, no, pensé que era el estrés o pensé que se me había dormido un brazo porque dormí con el brazo torcido. Entonces, si uno conoce un poco cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son las alertas a las cuales uno tiene que estar prestando atención, la verdad es que lo lleva a consultar más rápido y a tratarse más rápido y entonces eso genera menos secuelas. Porque hablamos ya que el entrenamiento, aún sin ningún tipo de discapacidad, es favorecedor, sea un entrenamiento físico, sea un entrenamiento cognitivo, porque entrena e integra también a las familias, a los amigos, para que vayan entendiendo, vayan ayudando y colaborando, vayan estimulando, conteniendo al paciente, para que se adapten y también para ir adaptando este entorno que asesorado por el equipo, sobre todo, por ejemplo, por los terapistas ocupacionales, que a veces asesoran en cómo adaptar un baño para no tener un riesgo de caídas, no resbalarnos en la ducha, o sugieren un asiento, o sugieren un barral, o sugieren un tipo de material en particular de algo, ¿para qué? Para evitar complicaciones. No importa, por ejemplo, si todavía no nos caemos o si tenemos un buen equilibrio. Bueno, hay que prepararse para el futuro. Y para el futuro no porque vayamos a empeorar de la enfermedad necesariamente, incluso porque vamos a ir envejeciendo. Entonces, si nos agarramos, mejor. Si preparamos todo para no caernos, mejor. Si vamos sabiendo que vamos a poder seguir siendo autosuficientes, aún con un problema físico, mejor. Yo sé que, y volviendo a esto de que cuando uno es un discapacitado, y la verdad es que uno es un discapacitado si tiene problemas de equilibrio y problemas de fuerza de un brazo, de una pierna, por ejemplo, y no quiere usar un bastón o no quiere usar un andador, va a estar más discapacitado que el que lo usa, porque el que lo usa va a poder avanzar con la ayuda del andador o del bastón con mucha más seguridad y va a poder avanzar solo, sin la asistencia de otra persona. A mí me ha tocado tener pacientes que dicen, no, yo bastón no quiero, pero entran agarrados del familiar, que lo usan de bastón. Entonces, o que por no usar un andador, caminan con el bastón mucho más lento y con un riesgo de caída que tiene a todos los demás que lo rodean en alerta permanente y con una preocupación de que no se vaya a caer o a ver cuándo se cae. Entonces, el entender que a veces las adaptaciones que tenemos que hacer nos ayudan a ser más independientes y más autosuficientes, mejor.
Si yo me puedo seguir bañando solo, si me siento en la ducha, en lugar de estar con alguien que me tenga de un brazo para que no me caiga. La verdad es que soy más autosuficiente, más independiente y menos discapacitado para bañarme solo que si no me siento. Entonces, revean, todos les pido el concepto este que uno tiene de discapacidad, en sentirse solo y como uno que es el que falla, cuando en realidad la discapacidad es hasta ahí si acomodamos las cosas de alrededor. Otros objetivos de la neurorehabilitación entonces es educar sobre la enfermedad. Por eso cuando hablamos de un modelo educativo terapéutico en neurorehabilitación es que no solo vienen a rehabilitar para ejercitar, sino para aprender lo que hay que hacer y lo hagan en sus casas, lo apliquen en sus trabajos, lo apliquen con sus amigos, en todas las actividades de la vida diaria. Para eso rehabilitamos en función de las necesidades que tenemos. No es que vengo acá y muevo un brazo para tener más fuerza en el brazo y punto. No, es mucho más que esto. La neurorehabilitación ayuda a aceptar la situación, acompaña y facilita el proceso. El equipo ayuda a contener a los pacientes y a las familias y colabora en establecer metas. Y esto es una pregunta que ahora les dejo hecha. ¿Cuáles creen que son las metas de una persona con esclerosis múltiple? ¿Cuáles son las metas y qué es lo que buscan cuando, por ejemplo, para los que vayan a un centro de rehabilitación, esperan? ¿Y cuáles son las metas que ustedes se plantean y se plantearon cuando recibieron el diagnóstico y que se plantean después de un tiempo de haber tenido y cuando ya metabolizaron el diagnóstico, están en tratamiento, saben que tienen la guía de un neurólogo, de un equipo? eh, eh, Hablemos un poco, si pueden, de esas metas, ¿no? Sepan que un equipo transdisciplinario ayuda a aprender que hay distintas formas de alcanzar esas metas. Esto es algo que me parece fundamental transmitirlo. Y bueno, voy terminando para que podamos charlar un poco, dar un tiempo a la charla. Yo les agradezco muchísimo a todos los que se unieron a la charla y están participando. Y bueno, quedo abierta a poder responder preguntas o a que hagan comentarios, aunque no sean preguntas, comentarios. Ahora les toca a ustedes hablar, yo tomo un poquito de agua.